necesitados y viviendo una vida sin mancha. That's the kind of religion that God wants. Ese es el tipo de religión que Dios desea. So it talks about doing good works Entonces sí nos habla aquí acerca de la importancia de las obras and living a holy life. y la importancia de vivir una vida santa. Now, in the book of James, we do not sense that they are under persecution particularly. En este libro de Santiago no se siente en realidad que los cristianos estén pasando por gran persecución. There apparently is a time when there are Jews that believe that are able to still stay in the synagogue. Aparentemente en este periodo los judíos podían ir a la sinagoga. In fact, in James chapter 2, verse 2, it talks about if anybody comes into your synagogue wearing a gold ring or something, you should not show preferential treatment to them. Por eso habla, por ejemplo, en el capítulo 2 de Santiago, en el versículo 2 habla de que si cualquier persona entra a su congregación, y eso se refiere a la sinagoga, que no debe de uno de tratarlos de manera especial por tener dinero. So if there was any problem in the church, it would be discrimination and showing favoritism toward rich people in order to get favors from them. Entonces, en realidad, si es que había algún problema en la iglesia, era más bien de tipo de favoritismo y no de persecución. No, we should do good works to all people, No, porque debemos de hacer buenas obras, según Santiago, a todas las personas, particularly to those in need. especialmente a aquellos que están necesitados. Because the proof that we truly have saving faith is that we show it in good works. Porque la prueba de que sí tenemos esa fe que nos ha salvado es que nosotros lo realizamos en buenas obras. Or as Paul has said it in Galatians chapter 5, verse 6, faith showing itself by love. Entonces, como dijo Pablo en Gálatas capítulo 5, la fe se demuestra en amor. Now, some have thought that what James teaches about faith contradicts Paul. Algunas personas han dicho que, bueno, lo que enseña Santiago contradice lo que enseñaba Pablo. But that's only a superficial reading of the text. Pero se puede llegar solo a esa conclusión si lee uno nada más superficialmente. They both say the same thing. Los dos están diciendo lo mismo. God knows if we have saving faith, Dios sabe si nosotros tenemos esa fe que nos salva, but people only know it if they can see it. pero la gente solo lo va a saber si lo pueden ver. Just like God knows what kind of a tree that is, Así como Dios sabe qué tipo de árbol es He ese, doesn't have to wait for the fruit, Dios no tiene que esperar a que muestre el fruto. but we do to know it's a peach tree, Pero nosotros sí tenemos que ver el fruto para saber si es un or whatever manzano kind of tree bears fruit in your country. o cualquier tipo de fruta y árbol que haya en su país. So we need to show good works as a sign that we truly have saving faith in Jesus Christ. Entonces tenemos que tener buenas obras para mostrar que tenemos esa fe en Jesucristo. James is a very practical book. Santiago es un libro muy práctico. Someone has said it seems as though he's been reading your personal diary. Algunas personas han dicho que parece como si Santiago hubiera leído nuestros propios diarios. It's almost the counterpart of the book of Proverbs in the New Testament. Es muy parecido, podríamos decir, al libro de Proverbios en el Antiguo Testamento. A lot of practical things to how to live life in a very practical way. Nos enseña cómo vivir la vida cristiana de una manera muy práctica. Talks about confessing our sins to one another that we might be healed. Habla de que debemos confesar nuestros pecados unos a otros para sanar. Praying the prayer of faith so the sick will be saved. Y habla acerca de cómo orar por los enfermos para que ellos puedan sanarse. Very practical book. Un libro muy práctico. Let's look now at 1 Peter. Veamos ahora Primera de Pedro. Apostle Peter wrote 2 letters. El apóstol Pedro escribió 2 cartas. We call them 1st and 2nd Peter. Les llamamos Primera y Segunda Epístolas Universales de Pedro. Now, I should say that although that Peter did not write a gospel, it seems that he had great influence in the writing of one of the gospels. Aunque Pedro no escribió ninguno de los evangelios, aparentemente sí tuvo una gran influencia en uno de los evangelios que se escribieron. There's a fairly reliable tradition from the earliest years of the church that says Mark got most of his information for his gospel from the Apostle Peter. Hay una tradición, y que parece ser cierta, de que Marcos recibió mucha de su información para escribir el Evangelio San Marcos de la información proporcionada por Pedro. Apparently there was a very close relationship between Mark and Peter. Aparentemente había una relación muy íntima entre Pedro y Marcos. Look at 1 Peter chapter 5, verse 13. Veamos Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13. 1 Peter 5:13. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13.
She who is in Babylon, which is a cryptic name for Rome, chosen together with you, sends her greetings, and so does my son Mark. Y dice entonces 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. And like Paul had led Timothy to the Lord, it may have been that Peter led Mark to the Lord. Entonces puede ser así como Pablo ayudó a que Timoteo se entregara al Señor, puede ser que Pedro haya ayudado a Marcos a entregarse a Cristo. So there's a very close relationship between this apostle and the young disciple Mark. Entonces hay una relación muy íntima entre este apóstol Pedro y el joven Marcos. So in a sense, Peter did have his hand in the writing of one of the Gospels. Entonces, en ese sentido, podemos creer que Pedro sí tuvo una gran influencia en la escritura del Evangelio de Marcos. And that would be the Gospel of Mark. Ese evangelio que conocemos como el Evangelio de San Marcos. We most certainly know that Peter wrote 1st and 2nd Peter because his name appears in the first verse of both books. Ahora, estamos seguros de que estas cartas, de la primera y la segunda epístola que le llamamos de San Pedro, sí fueron escritas por él, porque el nombre de Pedro aparece en el primer versículo de cada una de las cartas. The theme of 1st Peter is suffering. El tema de la primera carta de Pedro es el sufrimiento. Now, if you're going to suffer, be sure you suffer for doing right, not for doing wrong. Ahora, si usted va a sufrir, asegúrese de que va a sufrir por hacer el bien y no por hacer el mal. Turn to chapter 4, 1 Peter 4, verse 15. Pasemos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. 1 Peter 4, 15. Primera de Pedro 4, 15. For it is God's will that by doing good you should silence the ignorant talk of foolish men. Y dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Está hablando en otra parte también de que debemos más bien de sufrir por el bien que hacemos. I'm sorry. Lo siento, I think I read the wrong verse. creo que leí un versículo equivocado. Let me read the verse that I said I was going to read. Déjenme leerles ahora sí el versículo que dije que iba a 1 leer. Peter 4:15. Entonces, Primera de Pedro 4:15. If you suffer, it should not be as a murderer or a thief or any other kind of criminal or even as a meddler. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Look at the next verse. Veamos el siguiente versículo, Verse 16. el 16. However, if you suffer as a Christian, don't be ashamed, but praise God that you bear that name. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. And so Paul has to talk to these dear brothers and sisters that they should not be surprised that they're suffering as Christians. Entonces aquí el escritor de la carta está también diciendo de que no deben de sorprenderse de que están sufriendo. It's what Paul told the Thessalonians. Es lo mismo que Pablo le había dicho a los tesalonicenses. This is an affirmation that we really belong to the Lord. Esa es una manera de afirmar que sí le pertenecemos a Dios. Look at chapter 4, verses 12 through 14. Vamos a ver en el capítulo 4 los versículos 12 al 14. 1 Peter 4, 12 through 14. Primera de Pedro 4, versículo del 12 al 14. Do not be surprised at the painful trial you are suffering as though some strange thing were happening to you. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. But rejoice that you participate in the sufferings of Christ, so that you may be overjoyed when his glory is revealed. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. If you are insulted because of the name of Christ, you are blessed, for the Spirit of glory and the Spirit of God rests upon you. Y dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. We are called to not only receive salvation, but also to suffer for his name. Hemos sido llamados no solo a recibir una salvación, sino también a sufrir por su nombre. This will be a very clear theme in the book of Revelation. Y este va a ser un tema muy claro después en Apocalipsis. Now let me take a look at a verse in chapter 2, 1 Peter chapter 2, verse 9. Ahora quisiera que viéramos un versículo en Primera de Pedro capítulo 2, el versículo número 9.
1 Peter 2:9. 1 Pedro 2:9. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Why? That you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y para qué? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. We are called to be witnesses to him. Hemos sido llamados para ser testigos de él. This was the vocation and calling of ancient Israel. Esta era la vocación también allá en el tiempo antiguo de Israel. These four things are said of God's chosen people, the Jews. Esto se había dicho ya del pueblo escogido, el pueblo de Israel. But now they're applied to the church, Pero ahora se están aplicando estas mismas cosas a la iglesia cristiana, which includes Jews and Gentiles. que incluye judíos y gentiles. And as we declare the marvelous deeds of him who called us out of darkness into his wonderful light, there may come opposition. Y al estar nosotros declarando las cosas tan maravillosas que ha hecho Dios al sacarnos de las tinieblas a la luz, dice Pedro, va a haber oposición. But look at the words of Peter in verse 12 of chapter 2. Pero veamos las palabras de Pedro en el versículo 12 de este mismo capítulo 2. 1 Peter 2:12. 1 de Pedro 2:12. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. It reminds you of the words of Jesus himself. Les recuerda, yo creo, a ustedes las palabras de Jesucristo mismo, ¿verdad? Let your light